Bueno, chicos, bienvenidos a este encuentro. Es el último que vamos a tener antes del parcial de la semana que viene, que al final de de la clase, en la parte 3, si se quiere, vamos a charlar un poco al respecto. Eh, Comentarles una situación. Nosotros siempre pretendemos que el estudiantado pase por varias instancias evaluativas. Siempre la que más nos gusta es la colaborativa, porque creemos que así se construye la vida social y somos sujetos, no somos individuos. Al menos, por lo menos, no somos todo el tiempo individuos y nadie se salva solo y creo que construir propuestas es algo maravilloso. Pero también, no es el caso de esta comisión, pero queremos ser democráticos si se quiere. Hay comisiones que tienen muchos estudiantados y también con la construcción colectiva a veces se filtran cuestiones que tampoco estamos muy de acuerdo y que debemos también como encauzar un poco las individualidades. Entonces, ahí lo que vimos en considerar es que ahora vamos a hacer una evaluación, domiciliaria no, sino sincrónica, pero en sus casas, por una cuestión de que no todas las UDAs están aptas para recibirlos, sí la de ustedes, pero volvemos a lo mismo, la verdad que tratemos de que todos seguir por el mismo perfil, pero por otro lado, hacerla de forma individual, perdón, individual. Y entonces así poder aportar y decir, bueno, mira, el estudiantado, hacer una cualificación, ¿no? Decir, bueno, de forma grupal se manifestó de esta manera y de forma individual lo hizo de esta manera y también poder, ¿no? Enfrentar una evaluación de corte más integradora. Después también tenemos el integrador, que ustedes ya lo tienen hace mucho tiempo y que ya lo pueden hacer, que incluso aquella persona ya lo saben, que se va a enfrentar a un final posterior a esa irregularidad, también tiene que ir con ese TIF, o al menos entiendo que ya lo saben eso. O sea, y muchos seguramente ya lo empezaron a hacer. Y ahí tenemos otra nueva oportunidad para integrar conocimientos. O sea, yo creo muy fuertemente, por lo menos con las comisiones que me ha tocado trabajar, que están preparados y preparadas para enfrentarse a cualquier tipo de parcial. Si bien lo vamos a definir ahora en el punto 3 al final de la clasecita, los últimos 20 minutos, y ustedes me darán sus aportes, si es que lo que quieren. Pero por otro lado, también estaría bueno, ¿no? Esta cuestión de dejar abierta, no tanta conocimiento sobre qué es lo que va a pasar, cómo va a ser, cuándo va a ser, qué tiempo va a durar, cuántas preguntas, de qué manera, sino dejar un poco también la incertidumbre, porque si no pasa que escribimos con la mano y borramos con el codo, ¿no? Decimos, hay que naufragar por aguas profundas en la incertidumbre del conocimiento, y al final le damos más certezas que descubrimiento. Entonces, bueno, un poco va a pasar por ahí. De todos modos, siempre va a estar la tutoría o la mentoría ahí del docente para poder explicar y compartir, ¿no? Dentro de la sincronía, para que ustedes tampoco se sientan solos y, bueno, podamos compartir. La evaluación es todo un proceso y ustedes lo van a vivir en breve cuando tengan el título de profesores, profesoras y van a vivir que el proceso de evaluación es un arte muy complejo y donde cada vez más eh, hay una necesidad imperiosa de seguir reflexionando sobre nuevos caminos. Lo que tenemos alcanza, pero no es suficiente para lo que necesita la sociedad. Así que al final vamos a intercambiar un poquito con respecto a la evaluación. Por otro lado, deseo, si a ustedes les parece bien y compartimos esta idea, arrancar yo con algunas reflexiones del contenido de la clase número 14, la precedente de esta semana, y después, entonces sí, darle el micrófono a ustedes para que compartan el trabajo colaborativo que hicieron en la clase pasada en tres grupos. ¿Estamos bien? ¿Les parece joya ahí? Creo que faltan dos compañeros todavía a venir y de paso aprovechamos para esperarles y para ir trabajando en algunas cuestiones. Es la última clase y la última clase tiene como nombre, como título, la relación entre los profesionales y la actividad física. Y la primera reflexión que tenemos que hacer, no es una eventualidad, es una sistematicidad, es una constante lo que voy a decir, de que lo que nosotros sabemos como profesionales, cuando uno dice el profesional, es una persona profesional desde el adjetivo, pero también es una persona titulada, ¿no? Ustedes están en ese camino, ¿no? En 2 años están titulados, tienen un título que los habilita. Muchas veces nuestras preguntas es, che, ¿a qué nos habilita el ser profesor? Porque de la cantidad de cosas que podemos hacer, el 90% las podemos hacer sin la titulación. En Argentina no está colegiado, salvo algunas provincias y ciudades, sí para la escuela, ¿no?
Pero no todos los docentes trabajan o trabajamos solo en ámbitos formales, porque la mayor posibilidad económica, incluso laboral, siempre se dan en espacios no formales, campos de deporte, campos laborales de otras cuestiones, e incluso hasta a veces de la sanidad, con compañías de profesores de educación física que trabajan con kinesiólogos para a par para la rehabilitación a través del movimiento físico. Entonces ahí se abre un discurso de decir, bueno, ¿cuáles son los elementos que, aún siendo un espacio, una profesión que no está colegiada, qué tenemos que ser nosotros para ser diferentes? Pero tampoco salir a la riña de la cuestión de separarse del que no está, el que no tiene el título. Porque muchas veces, y los hemos conocido un montón, sobre todo en el ámbito del entrenamiento deportivo, los mejores y las mejores entrenadoras a veces no vienen de las universidades. Y a veces incluso lo hacen sin cursos o con un curso de habilitación como el que da la World Athletic, el que da la FINA, el que da la FIFA o la AFA, el que da... Y con eso es un mundo más el autodidacta y logran cosas muy importantes para el rendimiento físico, para el rendimiento deportivo. Habría que ver qué situaciones didáctico-pedagógicas suceden en esas personas no tituladas que nosotros podríamos entonces armar un vademecum de información, de recursos para marcar la diferencia. Nosotros hicimos hace un tiempito nomás en el IURP una investigación, 2018, por ahí 2019, en Cava, en el River, en el Monumental, donde observábamos con algunos profes que ya no están, algunos profesores sí están, el resto ya se fueron de la institución, pero andan por ahí también investigando, donde observábamos los campos de deporte, la forma en la que los docentes, los que los entrenadores trabajaban, y lo contrastábamos un poco con las clases de educación física en el ámbito formal. Si bien nosotros no fuimos a preguntarle si estaba titulado o no estaba titulado, se supone que la mayoría de los que trabajan en ámbitos no formales a veces no están titulados. Entonces llegamos a la conclusión reflexiva, porque no objetiva, son investigaciones de campo, ¿no? Y son trabajos, no son trabajos de laboratorio, son trabajos de experiencias sociales, pero vamos a entender como conclusión que muchas veces nos dejaba una aventurada posibilidad de transformación para los entrenadores en relación a los docentes de educación física que muchas veces o jugaban al quemado o el primer hecho antes de armar y preparar el aula y demás era hacerse un mate. O pasar jornadas enteras charlando de forma individualizada con el estudiante sentado, sin verse por lo menos desde afuera, algún recurso que pueda ser educativo y que el sujeto después de eso se lleve alguna competencia. Entonces pensamos en una idea del ser profesional desde la integración de la realidad donde no borremos aquello que en algún momento fue lo convencional. Recordemos que la educación física en Argentina, durante el proceso militar y posterior al proceso militar, y en el mundo entero incluso también sin procesos militares, fue un poco gimnástica, ¿no? Incluso muchos niños y niñas dicen, che, voy a gimnasia. ¿Y por qué gimnasia? Porque gimnasia es un deporte muy disciplinado, es un deporte de apreciación arbitral, es un deporte de marca, es un deporte individual, es un deporte donde tenés que llevar al máximo tu eficiencia físico-motora, no siempre de rendimiento, no, pero sí físico-motora. Entonces fue lo que se pregonó durante mucho tiempo. Y esta primera reflexión es, esta asignatura pregona por la idea de no borrar lo que tenemos, sino de construir lo que queremos con lo que tenemos. No está mal que el niño forme una fila, no está mal que el niño sepa esperar, escuchar, levantar la mano y pedir permiso para hablar, como también se respete a él. No está mal que el estudiante tenga que experimentar diferentes oportunidades ante diferentes momentos con diferentes posibilidades. O sea, la educación física tiene que valerse de lo que tiene como sostén. Y lo que está pasando muchas veces con estas nuevas pedagogías alternativas, de las cuales nosotros somos protagonistas en esta asignatura y en otras, de decir, che, vamos por acá, es que a veces nos olvidamos y queremos generar algo nuevo sin una base. Y eso es muy difícil. Entonces, cuando vamos y percibimos una clase de educación física, a mí me da vergüenza. Se me erizan los vellos de la piel, porque digo, ¿por qué profesorado pasó este sujeto? Me pasó hoy. Miré una experiencia en el natatorio, dando clase en la universidad de natación, observo cómo había otros docentes que se habían graduado de nuestra institución y que se pasaron más de 5 minutos sin dejar de mirar a la pileta, hablando con un estudiante que había salido a la pileta y tenían casi 30 chicos en 3 carriles.
Y uno dice, ¿no? Lo primero que es percepción visual, trato de acumular todo. Yo soy protagonista. O sea, incluso hasta desde el punto de vista legal, muchacho, entra en una piscina, si a un estudiante le pasa algo o a un atleta tuyo le pasa algo, vos sos el primer responsable, más allá que haya un guardavidas. Vos sos el responsable, vos estudiaste para eso, vos estás a cargo del estudiantado. Entonces yo decía, de lado, dándole la espalda al natatorio más de 5 minutos. Yo tengo que hacer la señal, ey, ey, das de vuelta, hablarle al estudiante, pero mira para allá. Porque los niños están aprendiendo. Son ni chicos, se pueden equivocar, se pueden ahogar. No, no pensemos en una muerte, porque sería algo muy trágico. Pero pensemos simplemente en tragar agua, lo que implica con cloro. O pensemos que se les llenen los ojos todos rojosos por el cloro del agua y empiecen a zapotear. O sea, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que aprender desde lo que la educación física tenía enarbolado. Desde eso confortamos. Entonces, ¿por qué la clase, esta se llama el aporte de la educación física a la realización de tres elementos constantes que tienen que ver con la filosofía precisa del docente, que son continua, sistemática y saludable? Hasta acá estamos. En primera instancia, les voy a leer dos propuestas. La primera dice así, ¿no? Que es de un colectivo de autores que nosotros trabajamos también en epistemología. Dice, la educación física tiene como finalidad, en primera instancia, contribuir al perfeccionamiento de nuestros niños. Repito, perfeccionamiento de nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes, mediante las actividades físicas, mediante las actividades deportivas, mediante las actividades recreativas y coayudar de esa manera a la formación y educación de un joven capaz de conducirse activa y conscientemente al servicio de la construcción de la sociedad. Y parece un cliché, ¿no? Parece como, ah, bueno, tan importante es la educación física, la educación física escolar, ¿no? Que hace que el sujeto sea bondadoso ante la sociedad o no. Sí, ¿por qué no? Porque el proceso de la práctica sistemática y del amar la actividad física, los deportes, las culturas gimnásticas, atléticas, acuáticas, la recreación, te hace un sujeto más consciente. Y entonces la pregunta primera es, bueno, ¿y qué es la conciencia sino la interpretación de la acción motriz? Uno es consciente de la dificultad de otro, por ejemplo, que está padeciendo una situación, cuando vos te entendés a vos mismo. Si vos no te entendés y no padeces el dolor, o si padeces el dolor y te pones robusto, no, pegame porque no pasa nada, yo soy macho, entonces pegame, yo soy una persona grande, entonces eso te limita a que el día de mañana vos puedas entender a otro sujeto que está sufriendo. Entonces, ¿cómo aprendés a entenderte? Cuando vos sos cada vez más consciente. Y la conciencia motriz, la conciencia corpórea, tiene que darse en la educación física con el producto de la reflexividad. Y no con la simple acción motriz. O sea, no es solamente practiquemos, es practiquemos, ejecutemos, mirémonos, hablemosnos. Reflexionemos el hecho de que nuestro estudiantado nos hable, nos critique, nos proponga. Y ahí entonces sí le estamos haciendo un aporte significativo a la sociedad. Tal vez una de las ventajas más importantes de la educación física consiste en que es una vía que supone para lograr ciertos cumplimientos de los objetivos que nosotros nos trazamos en nuestros lineamientos curriculares. Actividad físico-recreativa, decíamos hace dos clases, ¿no? Que ofrecen una gama, una posibilidad, dentro de ellas variables amenas, traducibles y motivantes para quien realiza la actividad. Ah, si nuestras actividades no motivan, no van a ser trampolines para que los sujetos practiquen en su vida el hecho motriz. Y entonces va a quedar en simplemente yo algún día corrí. Yo hace un tiempo practicaba deporte. Yo tengo una experiencia cuando andaba como atleta, viajé por suerte mucho como atleta, y tengo una experiencia muy linda que había sido ir al norte de Estados Unidos y donde en su momento había una cantidad de marcas tremendas. Nosotros, por ejemplo, el mejor argentino que fue a ese campeonato entraba dentro de la lista de los estadounidenses 23. O sea, es un deporte de tiempo y marca el atletismo. Nosotros, nuestro mejor tiempo, si íbamos a competir a Estados Unidos, 23.
Yo tenía 15 años, ¿no? Entonces decía, estos tipos deben correr todos. Digo, debe haber una práctica sistemática del deporte. Debe ser tremendo. Y la realidad es que me llevé un fiasco tremendo. La mayor cantidad de las personas, así a percepción visual, eran obesas. Tenían sobrepeso mórbido. Comían en McDonald's. Yo ahí conocí, creo que en Argentina estaría hace años nada más, en los 90 el McDonald's. Ahí conocí la comida chatarra. Veía que todos tenían autos y todos se trasladaban para ir a la panadería 4 o 5 cuadras en el auto. Y vi una realidad totalmente diferente cuando eran adultos. Pero la escuela, que era un torneo escolar, un mundial escolar, era tremenda. Todos los niños tenían 4 horas de deportes, dos de educación física y dos de deportes que le iban cambiando a lo largo del tiempo. Ahora, ese niño cuando dejaba esa actividad, terminaba o se transformaba, porque entiendo que aquellos que yo denomino que tenían un peso mórbido, tenían un montón de sobrepeso en la sociedad, habían practicado en las bases la educación física. Entonces, lo que pienso hoy como adulto y pensamos en esta asignatura es, ¿cuán motivantes fueron esas 4 horas? Porque una acción motivante como sujeto que se está educando es algo que te permite practicarlo de por vida. Y el deporte no es algo, por suerte todavía, de lo cual requieras una gran divisa para poder practicarlo. Hay un montón de deportes, incluso hay deportes individuales, con una simple zapatilla puedes hacer actividad física. O juntándose entre dos con un esfero puedes empezar a hacer juegos, puedes poner arcos chiquitos, con una simple paletita de ping-pong y una mesa cualquiera y con una barrita en el medio del libro, podés hacer, o sea, no es por suerte, la cuestión económica la que nos difunde entre hacer o no hacer. Ahí nos demuestra, y es algo que está pasando en nuestra región geográfica, sobre todo en el sur de Sudamérica, donde poco se baila y donde hay una constitución de los países fríos propio de las características, en donde no sabemos si estamos siendo y aportando desde la didáctica un trampolín hacia la identificación del sujeto, de la importancia de la práctica sistemática de la educación física. En fin, em, la docencia, el ser docente en una carrera universitaria de educación física, tiene que emanarse con el ejemplo. Y nosotros como estudiantes, porque estamos acá estudiando, tenemos que practicar sistemáticamente el ejercicio físico porque lo que le demandamos al estudiante no es solamente nuestra prédica verbal, oral, o un seminario, o una muy buena clase, sino también el ejemplo de lo que nosotros hacemos con nuestra corporidad propia. Y para eso, nosotros entonces decimos que, al margen de la educación física, nosotros tenemos que hacer prácticas de actividad física que confluyan con tres elementos. Continuo, en primera instancia, que significa que se tiene que repetir. Algo continuo es algo que yo, bueno, voy construyendo en el tiempo y que con mayor o menor frecuencia ejecuto. Sistemática y sistémica, porque implica de que tiene que ser pensada y reflexionada y hacerla con fines teóricos. Y no solamente por decir, mirá, yo salgo a correr todos los días porque yo sé que mi frecuencia cardíaca ortostática al momento de hacer actividad de resistencia va a mejorar y eso me va a permitir a mí ser una persona más... Bueno, está todo bien eso. Eso es lo primero, lo fisiológico, la composición de nuestros órganos, pero también está la cuestión del elemento teórico. Yo llego a mi casa y me siento mejor. Y cuando no hago actividad física, tengo acá unas cosas que me estreso y me peleo con mi pareja. Y entonces estoy peor y no tengo ganas y me acuesto a dormir y si son las 5 de la tarde te acostaste a dormir o te sentaste a hacer zapping, cuando salís te llenás de endorfina, tenés ganas, decís, hoy me voy a cocinar algo, entonces agarras el cuchillo, empezás a innovar. O sea, el producto de lo continuo se hace sistemático cuando es entendido desde la teoría. Y entonces ahí sí asume un rol protagónico. Cuidado con una cuestión. No tenemos solamente que hacer prácticas deportivas que nos gusten solamente. Tenemos que exhortarnos hacia otras prácticas culturales. Yo decía, bueno, toda la vida practicaste boxeo, está genial, es hermoso, qué lindo. Ahora, es momento también de meterse en una pileta. O viceversa. Toda la vida estuviste en una pileta, el deporte, no tengo determinado cuerpo, un nadador, ¿no? Ensanchado así, bajito acá y con una potencia tremenda. Un boxeador.
grueso boxeadora, no grueso en cuanto a su ectomorfo o morfo, endomorfo, como sea. Ahora, nosotros también tenemos que tratar de moldear nuestro espacio en la colateralidad a lo que practico, porque eso también es un elemento de confianza reflexiva sobre nuestra corporeidad. No siempre lo mismo, porque de hecho un principio del entrenamiento deportivo se denomina aumento progresivo y gradual de la carga. Quien haga todo el tiempo lo mismo con lo mismo mediante lo mismo en ciclos está condenado al fracaso. Y a veces cuando los atletas se cambian con otro entrenador o con otra entrenadora, lo primero que pasa es que mejoran. Al principio mejoran. Y dice, ah, este es el entrenador que yo quería ver. Mirá, en 2 meses mejoré. No, no, pará. Mejoraste porque cambiaste con lo que vos venías haciendo. O sea que lo que vos mejoraste es por el entrenador anterior y lo que obviamente este te cambió. Hay que ver si este también aumenta progresivamente y gradual los diferentes componentes y contenidos de la carga para que vos sigas creciendo y lleves tu potencialidad al máximo. En síntesis, acá no basta solamente con ejecutar acciones, sino también con pensar las acciones que ejecutan. La cultura oriental, por ejemplo, creo que lo hemos charlado un poquito, también incluso nos propone el Tao de la física, el Xiao Zde de los chinos, el Maubé de los mausoleos, nos proponen incluso hasta pensar en el momento en el que estamos ingiriendo un alimento. Y está comprobado científicamente, lo digo, hace más de 50 años, de que la absorción de nutrientes es mayor cuando yo pienso en lo que estoy comiendo. Donde yo sé qué es lo que estoy comiendo. Es un delirio mental. Pensar que pensando en lo que vos estás comiendo y reconociendo qué es lo que tiene, mi organismo va a absorber mejor un nutriente. Y es así. Ahora, cuando yo agarro un hamburguesón lleno de un famoso queso cheddar, que no es cheddar ni es queso, que es todo baboso, y de una hamburguesa que se supone que tiene proteína, pero que no sé de dónde viene, quizás sea de gusano, que no está mal, pero no sé de dónde viene, no sé cómo, y mezclo la carne con el carbohidrato, con la proteína desnaturalizada, con una fibra que nunca se va a digerir porque pasa en el trayecto del duodeno de la misma forma en que fue ingerida porque está al lado de un aminoácido, de una cadena ramificada. Sí, nuestro organismo no lo va. Ahora, cuando yo pienso en lo que estoy comiendo, digo, che, el pastel de papa está riquísimo, pero no sirve. ¿No ves que me da acá el pastel? ¿Y por qué el pastel de papa me da eso? Y bueno, me da eso porque estoy mezclando dos cosas que no tienen el mismo tiempo de digerir. Entonces yo separo el pastel de papa. Me como la papa, me como el glúcido, pienso en el glúcido y después a los 10 minutos de haber ingerido algo de agua o algún líquido, me como la carne. Y ahí absorbes muchísimo. Y no es muy difícil. Lo mismo pasa con el ejercicio físico. Lo mismo les va a pasar al momento en que ustedes van a seleccionar su primera actividad laboral. Lo primero que vamos a pensar, porque lo hacemos todos, es cuánto me pagan. ¿Yo valgo eso o yo valgo más? Pero después decís, no podés ir siempre al más, ¿no? Porque el más te convoca a perder tu familia, el más te convoca a ser infeliz, el más te convoca, o sea, la palabra es óptimo. Selecciono para lo que yo estudié y lo que yo quiero. Y esa es la misma acción reflexiva que nosotros, o por lo menos que los autores de esta asignatura nos dicen. La actividad física sistemática, continua y por otro lado saludable. Pero no saludable desde la no enfermedad. El ser saludable desde el equilibrio dinámico, del de sentirse equilibrado. Estar saludable es estar feliz también, chicos, chicas, ¿no? O sea, tanto jodemos con la felicidad hoy día, ¿no? Ser saludable es ser feliz, es estar contento y no triste. Lo que no significa que en algún momento tengamos que estar tristes y suponernos frente a eso. Está perfecto perder una competencia. Y que los niños pierdan competencias, está perfecto. A mí me encanta que los chicos, mi niño de la escuelita de atletismo, yo lo empujo y yo sé que van a perder. Yo sé que la van a pasar re mal. Yo sé que al otro día no van a ir y los empujo al abismo. Pero por el otro lado le damos sostén.
en la escuelita cuando vuelven. Hablamos con los papás. Che, tu hijo va a ir a una competencia donde está preparado para esto, los niños van a correr mucho más fuerte, los niños van a lanzar más fuerte, tu hijo va a estar en este lugar, acompañémoslo y tolerar. Entonces el niño tolera eso y se robustece y la próxima vez que va ya va sabiendo que él no es Dios que va a solucionar todo y que va a ganar como gana en el entrenamiento. Él va a saber que va a tener gente adelante y va a tener gente atrás. También sirve como motivación eso, para que aprenda a perder y para que la próxima se esmere más y que vaya mejor. Eso también está bueno, ya de chiquito inculcarle que aprendan, que sepan a perder. Siempre y cuando vos trabajés, ¿no? Como entrenador. Obvio, sí, si lo trabajás como entrenador y le inculcás que siempre puede seguir progresando y para bien, para mí que sepa perder ya de chico está bien, es fundamental. Ujú. Tolerar, tolerar el fracaso. Es algo que nuestra sociedad, yo lo veo en mis hijos, o sea, pasan, hacen zapping con las plataformas todo el tiempo, tum, 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 tum. No ven nada porque ya después de 5 segundos que no le interesó, no se permiten la idea de decir, che, pará, por ahí está bueno después el video. No, ya si en las leyes del marketing te están exigiendo de que sea cada vez más chico, esos chicos van a sufrir mucho. ¿Y quiénes van a ser los profes de esos chicos? Nosotros. Por tanto, nosotros con la educación física le tenemos que decir que es así, pero es así. Miro, 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 miro. No, ¿sabes que no? Es así. Y que también es, che, este no, a ver el otro, y voy para abajo. Nadie va para abajo a buscar lo que le gustó, lo que le gustó. Todos van para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, pasan, pasan, pasan. Y en los deportes pasa lo mismo. Los trampolines. Y los docentes van lo mismo. Se llama el docente gaviota. ¿Lo han escuchado por ahí? No. El touch and go. El toco y me voy. ¿Viste? Ay, tengo una escuelita acá. Después otra ahorita acá. Después voy al natatorio. Después voy al gimnasio. Después voy acá. Pará, flaco. O sea, ¿qué querés de tu vida? O sea, ¿a quién le querés enseñar? No sos Dios que tenés toda la posibilidad. Tenés que bajarte un poco y decir, ¿en qué te experienciaste? ¿Cuál es tu posibilidad para enfrentar? En un natatorio podés tener cuatro o cinco cosas, pero no podés estar picoteando por todos lados, porque entonces no estás generando nada con el estudiantado, o estudiantado, atleta o lo que fuera. En síntesis, nosotros acá en la clase, que seguramente ya leyeron, o por lo menos hay 3 personas que ya leyeron, hay 10 recomendaciones de ejemplos que nosotros fuimos tomando de las diferentes clases antecesoras para, no para ser un mejor docente, sino para decir, che, soy profesional en lo que hago, ¿no? Lo que hablábamos al inicio. El primero es, yo planeo, ¿no? Yo planeo, yo escribo, yo planifico. Pero esas actividades que yo planifico, en primera instancia, tienen que tener una variabilidad. O sea, la actividad, el contenido de la actividad es uno solo, pero yo lo tengo que poder expresar de diferentes formas. Y eso es un hecho reflexivo también. Porque a veces yo doy fe, incluso me ha pasado a mí, en decir, che, ya estuve un año en séptimo grado, yo ya tengo todas las clases, las 24 clases del trimestre, yo ya las tengo acá. Así que ya el año que viene lo aplico de vuelta. Y yo decía, fui acá, lo apliqué de vuelta, lo que había aplicado el cuatrimestre pasado, con un grupo diferente y no me da. Los chicos como que no se apropian. Digo, no, no, no. No se puede repetir lo mismo en otro contexto. El contexto determina cuál de las opciones posibles frente a ese contenido que hay que trabajarlo, por ejemplo, identificación del cuerpo del otro en tercer grado, ¿no? Las prácticas de la resistencia en séptimo grado. O sea, son contenidos que hay que dar. Ahora, no se dan de una sola manera. Y para eso hay que tratar de potenciar la posibilidad de las diferentes texturas, los diferentes tamaños, los diferentes tiempos, la oportunidad de la actividad en su variabilidad, teniendo en cuenta lo que opina o requiere el estudiantado, que a veces no se piensa, ¿no? Va de acá para allá sin percibir lo que sucede del centro hacia el docente. En segunda instancia, establecer objetivos o metas que sean alcanzables por el equipo. Y eso ayuda al individuo que se está educando a ser realistas. Y para eso tiene que haber una palabra al principio por parte del docente, es decir, chicos, hoy vamos a intentar este desafío.
Y cuando termina la clase, decirle, chicos, la clase que viene, vamos a tratar de obtener aquel desafío. Puede ser un desafío, puede ser un contenido, lo que fuera, pero por lo menos que ya se pueda observar el camino al que se va a ir. Y eso tiene que ver con lo alcanzable. Si el sujeto no sabe lo que va a ver, y vos llegás y preparaste todo un terreno de cosas, y le decís, hagan esto, hagan, pasa en el entrenamiento también. Hay entrenadores y administradores de carga. Hay docentes y administradores de contenidos. El docente y el entrenador es un sujeto didáctico, pedagógico, que acompaña, que está. El administrador de carga puede saber un montón de fisiología, nos puede dar vuelta como una media, puede saber un montón de cómo tener rendimiento, pero ojo, porque el rendimiento es una parte importante del deporte. El sujeto va a obtener un rendimiento 6 7 años de su vida, pero después el sujeto va a seguir viviendo y tiene que haber aprendido. Entonces es mejor administrar cargas, pero también ser docente, que son cosas diferentes, respetar los principios de la pedagogía. Es lo que nosotros denominamos estar comprometido con una rutina de la educación para la corporalidad y para la corporalidad. Objetivos claros, alcanzables. Hoy, por ejemplo, hicimos relevos. Ah, qué lindo. Bueno, lo hicimos de frente. El próximo relevo lo vamos a hacer a ciegas y con técnica ascendente. Entonces el chico se va, ah, pero ¿se puede de otra manera? Hoy jugamos al slackline que tanto mencionamos nosotros acá en esta comisión. Perfecto. Bueno, la clase que viene vamos a fortalecernos en slackline en parejas, con ayudas de compañeros. 3. Crear un proceso denominado planeación personalizada. Tenemos un grupo, perfecto, pero también tenemos sujetos. Y los grupos, tal como hicimos la reflexión al principio con la evaluación, a veces hay quienes se suelen mimetizar. Es propio de la naturaleza. Las flores toman sus colores para no ser abatidas por los sapos, las ranas, los insectos. Los insectos cambian de color o duermen o no de noche para que no se los coman sus presas. Nosotros también tenemos que adaptar al individuo porque si no, éste a veces se solapa en un colectivo y no aprende. Nosotros, una de las garantías que tenemos como ser mamíferos es que nos adaptamos a todos. Nos adaptamos, por ejemplo, a que un man diseñó una plaza. Y yo para ir a la plaza tengo que llegar a la esquina y después hacer así. Che, son 200 metros. Yo corto por el medio. Che, son 35 metros el kiosco. Yo le piso el pasto. El organismo del sujeto siempre se adapta a las particularidades del entorno. Vivo en un lugar del altiplano. En 2 generaciones, ¡tec! Me hice chiquitito. Vivimos en el llano, fuimos a trabajar en la altura. A los 3 meses, la ventilación pulmonar puede llegar hasta adaptarse en un 20%. Todo, desde lo fisiológico, lo químico y lo temporal, el sujeto se adapta a las condiciones del ambiente. El estudiante también se mimetiza. Yo voy con él, con ella, con él, me quedo acá. Y me puse ahí en un rol de que no me pegan. Mirá, pasó desapercibido. No, 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 no. Estás acá. Vos también estás acá. Vos tenés nombre. Vos te llamas tal, vení para acá, individualizar el proceso. El término individuo es un poco nocivo, pero sí la palabra individualizar. ¿Qué quiere decir? Desnaturalizar el trabajo colaborativo siempre. Porque eso entonces hace que determinados sujetos van por encima de la media. Y también incluso aquellos que están por encima, desde el punto de vista motriz, también bajarlo y decir, che, mira, motrizmente estás por encima. Acompañar el proceso a quienes hoy no están. Ojo, no nos olvidemos de la necesidad de un trabajo de ejercitación inicial y una vuelta a la calma. Eso marca tu profesionalidad. Si vos terminás la clase sin una reflexión, o por lo menos abriendo el micrófono para que opinen, ¿cómo queremos después que el sujeto nos llame y nos diga, profe, necesito que usted me recomiende algo? Eso es un hecho heroico. Que vos hayas logrado que un estudiante te pida a vos y no a otros, incluso hasta de su familia, que le recomiendes algo, eso es un hecho que te lo ganaste.
Pero para ganar eso vos también le tenés que permitir al sujeto que se explaye. Y a veces incluso hasta empujar. Che, Franco, vos. Sí, sí, vos. A ver, queremos escuchar, a ver cómo hablas, a ver, recitanos un poema. Decinos algo, o sea, exponerlo también, ¿no? Y eso es la vuelta a la calma. A veces también desde el punto de vista de lo físico, pero también desde el punto de vista de lo intelectual, cognitivo. Debemos, quinto punto, promover la actividad física en la actividad diaria. Muchachos, la clase lo tenemos los martes y los jueves. Perfecto, 2 días generalmente la educación escolar, ¿no? Bueno, ¿qué es jueves? Chicos, les queda el viernes, el sábado, el domingo, el lunes. Miren, les traje esta grilla con estos ejercicios. A ver quién se anima a desafiar de esta manera. Eso también es educación. En las plataformas la hacemos en estudiante universitario. Tenés una actividad, te queda para encontrarte. No es que cerraste el monitor y terminó la clase, no, vos tenés que dejar ejercitaciones, porque si no, el tiempo reducido a 2 horas o 1 hora en la escuela de educación física queda ahí. Ahora, ¿cómo hacemos extensivo de eso a la familia? Bueno, nosotros tenemos que proponerle al estudiantado desafíos. Digo la palabra desafíos, propuestas, construcciones, a veces incluso ni siquiera desde el perfil físico deportivo, desde la construcción de materiales. Miren esto, muchachos, miren, mírame a mí, mirá, mirá. Haces un lanzamiento de martillo. Entonces vos le decís, muchachos, miren lo que es esto, esto es un agarre. La clase que viene, yo creo que cada uno, con lo que tengan en casa, traigan lo más parecido a esto. Los pibes están el fin de semana, ¿no? El agarre, ¿cómo es el agarre? A la próxima clase vos llevás la soguita. Les regalás la soguita a los chicos, sogas. Y a la próxima le decís, bueno, ahora hay que ponerle un peso. Pasaste 3 semanas donde los chicos diseñaron su propia actividad. Entonces iban a la cama a acostarse y uy, estaba eso ahí. Le pegaban un par de giros, ¿no? Venía el compañero, el vecino, y dice, che, mirá lo que este profe, nada, está re loco, mirá lo que nos hace hacer. Se llama voleo. Con eso, con romper tablitas en taekwondo. Maravilloso. Rompamos cartones. Peguémosle de todas las maneras posibles. Esa es la extensión que vos tenés que hacer. Con la familia también. En jardín se hace. En kindergarten, en jardín de infantes se hace. ¿Por qué lo perdemos en la primaria? ¿Por qué no lo trabajamos en la secundaria? Si el pibe es sociable, no hay pibe que no tenga amigos, no hay pibe que no conozca y toque el timbre en el barrio todavía, incluso hoy, o le mande mensajito a un amigo para encontrarse. Qué mejor momento que eso, ¿no? Crear un ambiente de apoyo. Esto es muy importante. ¿Sos profesional? Si vos encontraste que los sujetos que se encuentran cercanos no solamente se quieran, porque eso es un hecho para ahí un poquito más revolucionario que aspiraríamos en casos excepcionales, pero por lo menos sí que se respeten, que se generen un vínculo, que cuando a alguien le moleste lo que el otro hace, tenga la voz con Z, de poder alzar y manifestar su descontento. Y eso, a ver, está en la didáctica misma. A mí, hoy me pasó, un estudiante me dice, profe, es injusto la evaluación que tomaste en gimnasia. Es súper injusto porque yo nunca practiqué gimnasia, ella practicó gimnasia y va. Bueno, me gusta, tirame, con contenido, tampoco tirarme por tirar. Entonces después, chicos, ¿y ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con el compañero? ¿Están de acuerdo con el sistema? Claro, los que aprobaban estaban de acuerdo con el sistema. Los que desaprobaban decían que era injusto. Entonces le digo, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo? O es que es justo e injusto a la vez el sistema que nosotros utilizamos para aprobar la asignatura de Gimnasia 3 en la universidad, que demanda de un montón de experiencias previas, claramente, de 3 años de cursada. Y entonces ahí generamos un diálogo, un debate. Y los chicos me decían, bueno, está bien, ahora lo generamos. Bueno, profe, ¿podemos hacer un ejercicio para subir nota? ¿No? ¿No? Yo te estoy dando el favor de que gracias a vos, para las próximas comisiones voy a contemplar otras cosas que yo no había contemplado. Pero eso no quiere decir de que vos vayas ahora a modificar lo que ya está hecho, está aprobado por un reglamento. Y ahí viene la frustración, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿para qué me sirve? Gracias a tu diálogo actual, en la cual me convenciste de que hay cosas que estaban mal, las comisiones que vienen van a ser mejores y yo voy a ser mejor docente. ¿No? Entonces,
No, no significa, ¿no? Porque ustedes van a vivir eso, digo, todo el tiempo. El niño que quiere, la niña que quiere, el adolescente que quiere, la nota, el pasar desapercibido, el bueno, pero yo me esforcé y estamos viviendo toda esta crisis, ¿no? De la meritocracia, de la producción necesaria. Entonces nosotros tenemos que dejar, sí, yo estoy de acuerdo con vos. Esto puede ser perfectible, pero para las condiciones que vienen. Y esa relación te hace un docente que el día de mañana seas profesional, ¿sabes por qué? Porque cuando vos salís del profesorado, cuando vos salís de la escuela, el estudiante para, profe, ¿cómo está? ¿Se acuerda de mí? Yo soy fulanito. Esas cosas no las gana todo el mundo. Las gana el que en algún momento puso freno y dijo, no. Y también hay que saber decir que no para construir un ámbito de apoyo, de construcción social. 7. Ofrecer opciones accesibles. Siempre vamos a aquellos elementos que en primera instancia el sujeto ya conoce. Pero no nos podemos quedar ahí. ¿A qué juegan los niños en la República Argentina? Juegan al fútbol. Bien, arranquemos desde ahí. Pero ¿hacia dónde vamos? Porque tampoco me puedo quedar en lo que genera una zona de confort. Porque es una cultura física vasta. El deporte, la actividad física, la educación, el movimiento son un buen elemento para crecimiento. Y nuestros educadores tienen que ser viabilizadores de estructuras accesibles desde la base, para construir aquellas que son más complejas, aquellas que nunca se vieron. Entonces, a mí me pasa mucho jugar, ¿saben con qué? Con la garrocha. Y tío, la garrocha es algo que si la agarrás y decís, yo voy a pasar voy a subir, puedo pasar un paredón de un lado al otro. Yo siempre le pongo como desafío la garrocha, siempre tengo una garrocha ahí, en la escuela en la que voy a dar clase. Entonces juego con eso. ¿Vos te animás a pasar ahí? Son 5 metros, son 4 metros. Y lo hacemos con ayuda. Entonces el chico dice, nada, ¿qué voy a poder si yo ni siquiera puedo correr con algo, me pesa un montón? Y tratar de darle oportunidad. Empezamos con el fútbol. Dejamos la pelota, agarramos la garrocha, aprendimos a caer. Al final terminamos el cuatrimestre haciendo parkour. Y trabajamos todos los contenidos. Y el chico cuando dijo, "Che, ¿qué hiciste vos en educación física? Hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Y cuando le preguntan a otro profe, ¿qué hiciste? No, yo jugué. ¿A qué jugaste? A la pelota. Eso no es educación física. Tiene que ser accesible desde lo que el niño reconoce, pero que tiene que ser complejo desde lo que el niño necesita. Y ahí está ese equilibrio que nosotros tenemos que dar. Obvio, obvio que tiene que ser divertido. Tiene que ser divertido. Pero la diversión no tiene que ser un cliché, una condición sine qua non. Es divertido, ¿cómo se llama esto? Es organizado durante un tiempo y otro tiempo donde es crítico, es difícil, es costoso, es embromado, es nervio, es estrés, es enojo. Es igual que la vida, divertida. Pero a veces no siempre tenés que bailar tu danza. A veces te toca en la disco bailar otros temas que no van y justo estás ahí apretado. Tenés que empezar a bailar otras cosas, ¿no? No todo es cumbia, no todo es practicar el deporte tuyo, no todo es leer tu literatura. Tenemos que abrir el panorama. La diversión es importante, pero no es todo. Y por último, chicos, que ya lo venimos hablando desde la clase pasada, el docente profesional, el docente que nosotros creemos que vale la pena, es aquel que da el ejemplo, ¿no? La palabra que utilizamos nosotros es ser un modelo. Un modelo es una representación arquetípica de una realidad. Un modelo es algo que se representa, ¿no? Incluso las modelos, los modelos. Ahora, no solo desde ese perfil de modelo, sino desde esa partecita que a vos te permite saber que el estudiantado te va a imitar. Entonces uno tiene que pararse y decir, ¿qué quiero que el chico se lleve de mí? ¿Qué conducta? ¿Cómo quiero que el estudiante me huela? ¿Cómo quiero que el estudiante me reconozca? ¿Cómo quiero que el estudiante empatice? Y ahí, entonces, como ser docentes, tenemos que tratar de emancipar con buenas energías, emancipar con buenas sonrisas, emancipar con facilitaciones, de la mano de la ayuda, del estar, ¿no? En proponer alternativas y debilidades. Y sobre todo pensar con el ejemplo de que un mundo mejor es posible y que la escuela
pública, privada, mixta, tiene que ser para niños religiosos, para niños laicos, para niños ricos, para niños pobres, tienen que ofrecerle herramientas para entender que un mundo mejor es posible. Y cuidado, porque no nos garantiza nada que la escuela tenga condiciones. No nos garantiza nada que que el sistema esté tan bien hecho que el tren llegue 12, 25, 17 segundos, como en Dinamarca. Cuidado. Todas esas cosas son maravillosas. Que todos los chicos coman, todas esas cosas son maravillosas. Que todos los chicos estén bien vestidos, esa cosa es maravillosa. Pero hay una tasa de suicidios infernal. O sea, que nos está dando a entender de que las cosas no son tampoco así. Y nuestra cultura latina también le enseña al mundo de que sin tener tanto se puede adaptar una enseñanza a un sujeto dentro de un ámbito escolar. ¿Preguntas, reflexiones? Creo que recibí un mensaje de una de las compañeras de ustedes, ¿saben? ¿Nadie tiene ninguna reflexión? ¿Qué experiencias tienen ustedes con sus docentes de educación física en torno a esto, con los que han tenido? ¿Los recuerdan cómo eran? Y hay Mira, de yo tuve todo, una, profe, está el que te motivó y que te das cuenta que lo desarrollaba el deporte y lo llevaba por dentro. Yo tuve un docente donde te das cuenta que el atletismo lo pasaba por su cuerpo y donde hubo algunos que era una simple profesión que ya ni lo ejercía, hasta uno lo percibía desde lo físico, pero bueno, cada uno, yo sé quién quiero ser y quién no quiero ser. Las dos situaciones sirven siempre. Ujú. ¿Lázaro? yo tuve una docente que también me elegí profesorado más que nada por ella. Tipo, me ¿Mm? marcó varias cositas, ella y otro más. Pues, la primera docente que tuve, yo en el colegio tenía hockey. En primer grado me llevó a jugar hockey. Desde primer grado, desde los 6 años hasta los 17 años, jugué hockey por ella en un club. O sea, me inculcó varias cosas que me coparon. Hasta el día de hoy tengo relación con ella. Tremendo. ¿Eso lo sentiste vos solo o lo sintió el colectivo, digamos, que estaba ahí? Mirá, de mi camada, fue en el 2006 que arrancamos el colegio, habrá llevado fácil 20 15 pibes a jugar al club. Y de esos 20 15 terminaron 4 que están jugando ahora en plantel superior. Mirá, O sea, llegó a un grado de chicos variados. Era como una reclutadora, te veía que tenías mínima condición, te llevaba. Pero así fue con varios chicos del colegio. ¿sigue Y la si vos profe? no, ya se jubiló. Ah, se jubiló. Si vos preguntás en el colegio de San Agustín por Nancy de Feudi, te dicen que es una eminencia. O Ah, sea, es muy querida esa profesora. mira, qué linda experiencia. ¿El resto? ¿Alguien tiene alguna experiencia así de decir que de grande te diste cuenta algo que el profe, no tiene que ser solo educación física, ¿no? Puede ser de matemática, que sea, pero que dijiste, che, ahora, antes no me di cuenta, pero ahora que estoy acá me doy cuenta que un docente hizo algo conmigo que me formó de determinada manera. No, no ahora de grande, o sea, lo que me pasó, parecido a lo que te está comentando ahora, fue cuando empecé a hacer trail running con mi profe, que también es profesora de educación física especializada. Y sí, yo desde chiquita estuve jugando en deportes de grupales y siempre me gustó compartir como la práctica, pero con ella aprendí a tener objetivos más personales, más trabajando conmigo y bueno, también me motivó muchísimo, así como en el caso de Lalo, pero ya yo de grande, a estudiar el profesorado, a hacer esta carrera. Ahí va. Yo tenía un profe de matemática y de física, chabón, un fan flash, apellido Feito, y tenía a la hija. Nana, ¿viste cuando decís esa gente que creo que nacieron leyendo? O sea,
todos sabían, pero raros. ¿Viste? Cuando decís, es como que son tan inteligentes que como que desentonan, ¿viste? El profe era de una religión, no sé si adventista o qué, me acuerdo en un campamento que nos llevó, que nos enseñó un montón de cosas que yo no tenía ni idea. Por ejemplo, lavar con tierra. Nos hacía lavar los platos con tierra y entonces nos explicaba, pero no solamente, él se había llevado su microscopio portátil, entonces terminamos el campamento que estábamos, me acuerdo que estábamos en Los Palmares, ahí en Santa Fe, y terminamos de comer, y claro, como no había agua y demás en el campamento, y si no se preocupen, agarren tierra, chicos, vengan acá. Entonces nosotros damos con la tierra, todo, con los cristales de la tierra, entonces sacaba y decimos, mira, este plato no lo lavamos, este plato está sucio, y este plato es el de ustedes, comprueben. Y nos hacía mirar y decir, cosas que son impensadas, ¿viste? Que decís, el agua es la... y podíamos lavar de otra manera, no sé si será efectivo o no. Ese profe en clase, yo después de mucho tiempo me di cuenta, yo lo tuve en física. Él nos daba los contenidos de física más allá del programa. El programa establecía, no sé, el contenido tal, y él siempre se iba por encima. Y nos tomaba unos exámenes re difíciles, pero re difíciles. Nadie los hacía bien. Hasta el 75% del momento duraba 2 horas la clase. Y los últimos 25 minutos siempre hacía algo como y se iba al salón, ¿no? Entonces estábamos en el examen, todo ahí, con cagado, con un miedo bárbaro que íbamos a desaprobar, que nadie, todo el mundo iba a ir a diciembre con el profe, pero ahí se iba. Ah, no sé, y se quedaba ahí afuera, con el teléfono jugando, se iba para allá con la pelota. Entonces nosotros nos empezamos a mirar, ¿viste? Nos miramos para acá, nos miramos para allá, como diciendo, siempre había alguien que sabía mucho más, ¿no? Entonces teníamos compañeros y decía, Débora en ese momento decía, che, ¿alguien lo hizo? Entonces el más pillo, ¿viste? Decía, che, ayúdenme, que pues re mal, no entiendo nada, no hice nada. Entonces al final terminamos copiando todos, todos. Todos terminamos copiando de lo que había hecho Débora, que era la única que había entendido. Yo decía, en el fondo, yo siempre le decía a mi mamá, que también era profe nuestra, mi mamá es ingeniera, y agrónoma y nos daba también química. Y yo decía, mamá, pero esto no puede pasar, el profe siempre hace lo mismo, que pin, que más. Y después grande, las evaluaciones, después cuando él nos ponía la nota, nos ponía la nota real. Claro, él se daba cuenta que con la forma de escribir en los últimos 25 minutos todos terminábamos todo, pero no se evaluaba el todo que habíamos hecho, pero también no se evaluaba la primera parte. Ahí me ponía un 7 y por ahí a fulano le ponía un 5 iba a final, y por ahí otro le ponía un 10 que era el que se merecía, ¿no? Entonces, ¿a qué jugaba él? Yo pienso ahora de grande, ¿no? Jugaba esta necesidad del trabajo colaborativo, de que él sabía que era una tortura física para todos nosotros, porque estábamos estudiando encima, nuestro, era enfatizado hacia ciencias sociales, o sea, estábamos repadeciendo, pero en el fondo él nos enseñaba de que, che, ellos chicos se pueden acompañar, se pueden ayudar, y nos daba eso, en que por ahí, aquellos que por ahí se entonaban, pero no se comunicaban en ese momento eran protagonistas. ¿No? El famoso nerd del salón. Y era protagonista en qué? En decir, yo les ayudo, dale, anda para acá, haz esto, no, mirá, porque en realidad el producto no es esto, utilizás la calculadora, pero no, te equivocaste en el procedimiento, anda para acá. Y era un los últimos 25 minutos, 30 minutos, eran un flash. Y yo me di cuenta de antes, ¿no? Cuando en el momento pensaba que era un mal docente, yo decía, él sabe todo, nos da por encima, y al final cualquiera prueba. No, no era tan fácil. El tipo nos dejó una enseñanza tremenda, ¿no? Y así hay ejemplos, ¿no? Que resurgen en nuestras experiencias como estudiantes. Bueno, compañeros, les doy el micrófono. Vamos a avanzar con la 14 que habíamos hablado de los beneficios de la práctica, ¿se acuerdan? El ejercicio que nos había tocado. Y ustedes tenían que hacer una actividad colaborativa. No sé qué equipo quiere empezar. Bueno, nosotras empezamos. Vamos. Sí, profe, no sé si le mandaron mensaje a las chicas que me dijeron si podían subir la actividad porque no se van a presentar. Ah, no me mandaron nada. Ah, ¿no? Ah, bueno, me habían dicho si les podían mandar la actividad por mensaje o por mail interno porque la hicieron, pero no se van a presentar. Que tienen problemas, decís vos, para venir acá. Ujú. Sí, Sí. sí, y que lo manden por chat, obviamente, sí, sí. Ah, bueno, le voy a Sí, decir, obvio, le obvio, digo. obvio, obvio, obvio. Bueno, arrancamos nosotras Bueno, entonces. ahí comparto. Comparto la pantalla, profe, le robó la pantalla. Obvio, obvio, sí, sí, adelante. Sí, bajame el sonido. Ahí está.
Tic. A ver, se me colgó. Ahí está. Bueno, listo. Todo tuyo, Majo. Arranco yo. Bueno, tenemos, arrancamos con cuáles son las grandes condiciones de, bueno, biológicas, fisiológicas, psicológicas, que determinan los beneficios y perjuicios de la actividad física, ¿no? La práctica regular de la actividad física tiene muchos efectos positivos y cruciales en todo lo que es la salud integral de las personas, abarcando como los aspectos mentales, cognitivos, físicos, sobre todo también. Las investigaciones y las organizaciones de la salud lo destacan como una de las herramientas más poderosas para la prevención y el manejo de diversas condiciones. Podemos detallar efectos importantes, como por ejemplo lo que es la salud cardiovascular y reducción del riesgo de enfermedades crónicas, uno de los beneficios más estudiados. La mejora de la salud del corazón y de los vasos sanguíneos fortalece todo lo que es el músculo cardíaco, mejora la circulación sanguínea, reduce la presión arterial, eh, disminuye los triglicéridos, el colesterol, bueno, todos sabemos que está el colesterol bueno y el malo, el que reduce es el malo, y bueno, reduce significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares como los infartos, los accidentes cerebrovasculares e hipertensión. La prevención y el control de la diabetes tipo 2, la actividad física mejora la sensibilidad a la insulina, ayuda al cuerpo a utilizar esa glucosa de manera más eficiente y a mantener los niveles de azúcar en sangre bajo control. El manejo del peso, la prevención de la obesidad, contribuye al gasto energético, ayuda a quemar calorías, a mantener un peso corporal saludable. La reducción del riesgo de distintos tipos de cáncer. Se demostró que la actividad física constante, como regular, disminuye el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, el cáncer de colon, de mama y próstata. La salud ósea y articular, que fortalece los huesos, aumentando la densidad ósea. Los músculos, previniendo la osteoporosis, mejorando la salud de las articulaciones. También, bueno, tenemos la salud mental y el bienestar psicológico. El impacto de la actividad física en la salud mental es ampliamente reconocido. La reducción del estrés, la ansiedad, la depresión, la actividad física libera endorfinas y otras sustancias químicas, actúan como elevadores naturales del estado de ánimo, ofrece una distracción saludable, mejora la capacidad para mantener el estrés para manejar el estrés y puede ser efectiva como la medicación. Mejora la autoestima y la imagen. Al lograr metafísicas, las personas experimentan una sensación de logro, de control, y esto repercute positivamente en la autoconfianza. La mejora del sueño regula los patrones de sueño, favorece un descanso más profundo. Y bueno, después tenemos la función cognitiva y el rendimiento académico y laboral. Mejora la concentración, la memoria, el aprendizaje, aumenta el flujo sanguíneo y el oxígeno al cerebro, lo que puede mejorar las funciones cognitivas. Después tenemos el retraso del deterioro cognitivo y la reducción del riesgo de demencia. Esto sugiere que la actividad física regular puede ayudar a preservar la función cognitiva en la edad adulta, reducir el riesgo de desarrollar demencia, como también el Alzheimer. Mejora la función ejecutiva porque refuerza las habilidades como la planificación, la toma de decisiones, la resolución de problemas. Después tenemos calidad de vida y longevidad. Tiene más esperanza de vida, las personas físicamente activas tienen un menor riesgo de muerte por diversas causas, tiene mayor autonomía e independencia, especialmente en la tercera edad. La actividad física mantiene la fuerza, el equilibrio, la flexibilidad
permite a las personas realizar actividades diarias con mayor facilidad y durante más tiempo, y mejora el bienestar general. En conclusión, en la práctica regular de actividad física es una de las intervenciones más costo efectivas y beneficiosas para la salud de una persona que una persona puede realizar. Los efectos se manifiestan en la preservación de enfermedades, en la prevención de enfermedades, la mejora de la salud mental, cognitiva y el aumento general de la calidad de vida. ¿Cele? No, no, sigo yo. Ah, Majo. Ahí está, sí, sigo yo. Bien, en Nos el punto descoordinamos 2, los nombres. sí, en el punto 2 teníamos que consignar los efectos más importantes de la práctica de actividad física. Y bueno, nosotras hemos clasificado los efectos más importantes en 3 perspectivas generales en relación a la actividad física y la salud. Como el primer bloque lo identificamos como una perspectiva rehabilitadora, el segundo bloque como una perspectiva preventiva y el tercer bloque como una perspectiva orientada al bienestar. Con respecto a la perspectiva rehabilitadora, considera la actividad física como si se tratara de un medicamento. Un ejemplo es un paradigma de Keul de 1980. Él decía que el ejercicio en rehabilitación cardiovascular debe ser tan bien dosificado como un medicamento. O sea, un instrumento mediante el cual puede recuperarse la función corporal enferma o lesionada y paliar sus efectos negativos sobre el organismo humano. Esto sería como la perspectiva más de rehabilitación. Como por ejemplo los ejercicios físicos que nos prescribe el médico y que los realizamos después de una intervención quirúrgica o de alguna lesión con la supervisión de un kinesiólogo, son prácticas que corresponden a la perspectiva de relación entre la actividad física y la salud. Después, en el segundo bloque, en la perspectiva preventiva, descubrimos que utiliza la actividad física para reducir el riesgo de de aparición de determinadas enfermedades o que se produzcan lesiones. Por lo tanto, esta perspectiva se ocupa del cuidado de la postura corporal, de la seguridad de la realización en las actividades motoras, así como la disminución a la susceptibilidad personal a enfermedades modernas, como por ejemplo las cardiovasculares, hipertensión, la diabetes mellitus, la osteoporosis, etc. Como podemos observar, tanto en la perspectiva rehabilitadora como en la rehabilitadora como en la preventiva, se encuentran estrechamente vinculadas a la enfermedad y a la lesión. Pero si queremos ver aumentadas las relaciones de la actividad física con la salud, más allá de la enfermedad, debemos incorporar la tercera, la perspectiva orientada al bienestar. Esta considera que la actividad física contribuye al desarrollo personal y social, independientemente de su utilidad en la rehabilitación o en la prevención de enfermedades o lesiones. Es decir, que trata de ver a la actividad física como un elemento que puede contribuir a la mejoría de la calidad de vida. Nos referimos a la práctica de la actividad física como una actividad que nos divierte, nos llena de satisfacción, nos hace sentirnos bien, nos ayuda a conocernos mejor, porque hacemos algo por nosotros mismos, permite saborear una sensación especial o porque nos sentimos unidos a los demás y a la naturaleza. Y antes de finalizar este apartado, debemos señalar que las 3 perspectivas de relación de la actividad física y la salud no son excluyentes, sino más bien que se encuentran interrelacionadas. ¿Por qué? Pensemos que cuando una persona lesionada recupera la funcionalidad completa o parcial de su cuerpo después de realizar ejercicios de rehabilitación, gana en movilidad personal e interacción con el medio, es decir, aumenta su bienestar. Otra, por ejemplo, realiza una actividad física porque le gusta y le ayuda a sentirse bien y a valorarse como persona. No solo mejora su bienestar, sino que también puede estar previniendo algún tipo de enfermedad y equilibrando una descompensación muscular que arrastraba de tiempo atrás. Y por último, aquella que participa de un programa de entrenamiento con la intención de reducir el colesterol o el estrés, también puede ganar la capacidad funcional y el bienestar general. Y ahora sí, le doy la palabra a Cele. Bueno, acá otra de las preguntas que nosotros teníamos que responder era si existen diferencias entre condición y actividad física, para lo cual encontramos que sí existen diferencias bien claras y definidas entre lo que es la condición y la actividad física, aunque a menudo se utilizan en maneras de intercambiarlas bastante confusas. En Google Académico encontramos que la actividad física la identifica como la actividad donde refiere a cualquier movimiento corporal
producido por los músculos esqueléticos, que resulte un gasto energético. Es un concepto bastante amplio, pero brinda a su vez ejemplos, por ejemplo, el caminar para ir al trabajo, el subir escaleras, limpiar la casa, jugar con los niños, trabajar en el jardín, bailar, etcétera. Es decir, cualquier movimiento que implique un consumo de energía, independientemente si está estructurado o planificado. Hay una medición donde se puede medir en términos de frecuencia, duración, intensidad y tipo de actividad. Y a su vez encontramos dentro de esto una subcategoría que es donde menciona que el ejercicio físico es una subcategoría de la actividad física, donde la define como una actividad planificada, estructurada, repetitiva y con un objetivo específico, como podría ser, como iba mencionando incluso Majo, con una mejora, un mantenimiento de uno o más componentes de la actividad física. Un ejemplo sería correr para mejorar la resistencia cardiovascular, levantar pesas para aumentar la fuerza muscular. Y por otra parte, la condición física o aptitud física, que es como lo encontramos en el Google académico. La definición nos mencionaba que es un conjunto de atributos o cualidades donde las personas adquieren o desarrollan y les permiten realizar actividad física con vigor, eficiencia y sin una fatiga excesiva, y que también puede relacionarse con un menor riesgo de problemas de salud prematuros. No es un comportamiento, sino un estado o cualidad. ¿Cuáles son sus componentes? En comparación como veíamos antes, acá los componentes los dividimos con lo relacionado a la salud y con el rendimiento deportivo. Por ejemplo, en lo que respecta a la salud, la capacidad cardiorrespiratoria, la eficiencia del corazón, los pulmones, el sistema circulatorio para suministrar oxígeno a los músculos durante la actividad física, que parece una pavada, pero la respiración es fundamental para poder ejercitar todo lo que es musculación. La fuerza muscular, que es la capacidad que tiene un músculo para ejercer fuerza, la resistencia muscular, donde el músculo necesita mantener contracciones repetidas o en un esfuerzo sostenido, como fuimos viendo en las clases. Por otro lado, lo que es la flexibilidad, el rango de movimiento en una articulación o una serie de articulaciones, capaz que no es solo una única articulación, y la composición corporal, donde la proporción de la grasa corporal en relación con la masa magra, es decir, músculos, huesos, órganos. Y a su vez lo vinculamos con el rendimiento, donde incluíamos la agilidad, la velocidad, el equilibrio, coordinación, potencia, los tiempos de reacción. Parecen cosas muy técnicas, pero son las que a diario utilizamos. Eh, un ejemplo muy natural, donde se cae algo del piso y por ahí mi mamá tarda mucho más que por ahí otra persona, porque tiene otro desarrollo corporal. Por otro lado, lo que vimos es que la medición, en este caso, se mide a través de pruebas específicas, estandarizadas, que evalúan cada uno de sus componentes. Por ejemplo, la prueba de VO2, donde está la capacidad respiratoria, el levantamiento de peso y el máximo para cada fuerza. Esto lo veíamos ayer en fisiología incluso. Y la relación con la salud. Vamos vinculando las materias así, se nos hace más o menos. Y la relación con la salud, una buena condición física que se asocia directamente con una mejor salud y una reducción del riesgo de enfermedades crónicas, como mencionaba Lucila, como cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad, entre varias otras, ¿no? Acá le doy el paso a Luz. Bueno, después tenemos la otra pregunta que era ¿cuáles serían las recomendaciones de actividad física diaria para estudiantes universitarios de una carrera de sociales, humanidades o educación? Y acá, bueno, lo que venías hablando hoy era el tema de las pantallas también, porque si bien estos estudiantes enfrentan estos desafíos particulares para mantener estos niveles adecuados de la actividad física, tienen largas horas de estudio, el tiempo frente a las pantallas, esto que hablabas hoy, el estrés académico y en ocasiones tienen los recursos limitados. La actividad física es fundamental para la salud física y mental. Incluye, bueno, como decíamos, la reducción del estrés, la mejora del rendimiento académico. Se presentan recomendaciones generales que vamos a ir viendo de a una.
Las organizaciones de la salud, como guía nacional, recomienda para adultos de 18 a 64 años las siguientes cuestiones. Actividad aeróbica de intensidad moderada, al menos de 150 a 300 minutos a la semana aproximadamente. Esto puede ser caminar a paso ligero, andar en bicicleta, un ritmo moderado, bailar, nadar. Después tenemos la actividad aeróbica de intensidad vigorosa, de 75 a 150 minutos a la semana, que también incluye, bueno, esto ya es más que el paso rápido, sino correr, nadar rápido y deportes con pelota como fútbol o el baile aeróbico intenso. Después tenemos una combinación equivalente que se puede combinar una actividad moderada y una vigorosa. Por ejemplo, 1 minuto de actividad vigorosa equivale a 2 minutos de actividad moderada. El fortalecimiento muscular, realizar actividades de fortalecimiento, grandes grupos musculares, 2 o más a la semana. Puede incluir el levantamiento de pesas, ejercicios con el propio peso corporal. Y para tener mayor beneficio para la salud, se sugiere aumentar la actividad física aeróbica a más de 300 minutos por semana o la vigorosa a más de 150 minutos por semana. Después tenemos, para reducir el comportamiento sedentario, de lo que veníamos hablando, de estas carreras sociales, humanidades y educación, que están mucho tiempo sentados estudiando, leyendo o frente a la computadora, tienen que minimizar ese tiempo de estar sentados y se recomienda no estar todo el tiempo ni con el celular, con los videojuegos, con la computadora, y un máximo de 2 horas al día, que es difícil para un estudiante no tenerlo, pero por lo menos hacer algo fuera de todo lo que es una pantalla. Bueno, después lo que tenemos también es integrar la actividad física en la rutina universitaria, tener horarios flexibles. Los estudiantes de estas carreras tienen horarios más flexibles que quizás les permite organizar sus estudios, pueden aprovechar esos huecos entre clase y clase o a la mañana o a la noche para realizar esta actividad física. Los grupos de estudios activos, si es posible, formar un grupo de estudio que incluya caminata o estiramiento. Bueno, después tenemos las consideraciones específicas para los estudiantes universitarios, que tenemos la salud mental. La actividad física regular es un potente reductor del estrés, la ansiedad y los síntomas de depresión, problemas comunes en la población universitaria, nos pasa a todos. Ayuda a mejorar el estado de ánimo, autoestima, concentración, memoria. La gestión del tiempo, desarrollar esas habilidades de gestión de tiempo para equilibrar los estudios con la actividad física. Ver la actividad física no como una pérdida de tiempo, sino como una inversión en el rendimiento académico y el bienestar general. Después, bueno, el disfrute, que es elegir actividades que sean placenteras para que dure a largo plazo y no hacerlas una sola vez. No es necesario que sean deportes competitivos, sino que se disfrute, como bailar, caminar, hacer yoga. Bueno, después la progresión gradual. Si un estudiante nunca hizo ninguna actividad física, es importante empezar de a poquito y que la duración sea tranquila y después progresivamente vaya aumentando. La hidratación y la nutrición, acompañar esta actividad con una alimentación saludable y una hidratación adecuada. Así que bueno, en conclusión, para estos estudiantes, la recomendación se centra en alcanzar los mínimos de actividad física aeróbica y de fortalecimiento muscular. Particularmente para reducir el sedentarismo y, bueno, aprovechar una oportunidad para moverse, ¿no? Te doy la palabra, Majo. Ok, vuelvo yo. Bien, ¿Le el último, mostramos el video antes? como quieras. ¿Querés mostrar el video? Mostramos. Así después explicamos bien todo lo que es el síndrome de burnout. Les va a encantar. Bueno, si me anda la compu, ¿no? Ahí voy. ¿Tienes momentos en los que te sientes desconectado de ti mismo, de tus amigos, de tus pasiones o de todo ello? Todo el mundo tiene días malos. Pero, ¿tienes la sensación de que estos sucesos ocurren más de lo que te gustaría? Si es así,
es posible que estés experimentando burnout, el síndrome del estar quemado. Este síndrome, que se suele denominar en su expresión inglesa burnout, es la forma que tiene tu cuerpo de decirte que te estás agotando emocional, física y mentalmente. Suele estar causado por un estrés extremo y prolongado. Además, si pasas mucho tiempo sin abordar estos problemas, puedes entrar en una espiral muy perjudicial, que podría ocasionarte una disminución de la autoestima e incluso desembocar en una depresión. Si reconoces este síntoma en ti, procura reconocer qué es lo que los está causando, como paso previo para intentar cambiar poco a poco tus hábitos perjudiciales por otros más saludables. Hay numerosas formas de adoptar mejores hábitos sostenibles, como el ejercicio, por ejemplo, que está demostrado que mejora el estado de ánimo y promueve sentimientos de calma y bienestar. Muy bien, ahora sí. Vamos con el último punto. Esto lo había pedido usted, profe, que lo investiguemos, el síndrome de burnout. El término burnout fue definido por Freudenberg en 1974. Según el autor, se relaciona con el agotamiento y el desgaste causado por un exceso de fuerza y o demandas cada vez mayores de energía. Esta situación sucede con un profesional quien se agota, o como decía el video, se quema y fracasa en su intento por alcanzar sus metas laborales. Otros autores, como Maslach y Pines, de 1977, definen que el síndrome de burnout es un estado de agotamiento físico y emocional que implica una pérdida de interés en el trabajo, actitudes negativas hacia sus compañeros y clientes y baja autoestima. Y por último, según Eldwich y Blinsky, de 1980, refieren que el burnout es una pérdida progresiva de la energía y el deseo de alcanzar objetivos, obstaculizadas por las condiciones de trabajo. Desde una perspectiva psicosocial, Maslach y Jackson, en 1986, lo consideran una respuesta inadecuada ante el estrés que se manifiesta en tres aspectos. El primero es el agotamiento físico y psicológico, el segundo es una actitud fría y despersonalizada en el trato con los demás, y el tercero es un sentimiento de inadecuación ante las tareas que debe realizar. Ellos, elaboraron un test que se llama el test de Maslach Burnout Inventory, compuesto de tres dimensiones. Una es la realización personal en el trabajo, el agotamiento emocional, dimensión que hace referencia a un agotamiento de energía, y la dimensión de la despersonalización, que hace referencia a todas las actitudes y sentimientos negativos hacia otros. En conclusión, el síndrome de burnout es una respuesta al estrés laboral, es una experiencia compuesta por cogniciones, emociones y actitudes negativas hacia el trabajo y las personas con que se relaciona por su labor. Esta enfermedad se ha detectado como riesgo para los profesionales relacionados al trabajo con individuos, como es la educación, la salud y los recursos humanos. Se reconoce el magisterio como un labor propenso a desarrollar este fenómeno, ya que implica realizar diversas actividades dentro y fuera del aula, que van desde relacionarse con compañeros y alumnos hasta elaborar planeaciones curriculares, evaluaciones y participar en actividades de organización. Si se combinan los factores mencionados anteriormente y se le suman las malas condiciones laborales, sobrecarga de alumnos en el aula y problemas de aprendizaje, todos estos componentes generan un accidente laboral. Una de las principales causas del síndrome del burnout, que se manifiesta con problemas físicos, psicológicos y sociales para el docente con cansancio crónico o desgaste profesional. Y ahora sigue Cele. Bueno, como cierre, les queríamos dejar cuáles son los signos de alarma, como para que si ven que alguien los tiene, ustedes mismos sepan y puedan ir identificándolo. Uno de ellos, están ahí todas las emociones, uno de ellos es la negación. La persona que por lo general está afectada es la última en aceptar que tiene problema, tiende a aislarse, es frecuente que la persona se aísle de la familia, amigos, de los compañeros mismos, sienta ansiedad, lo cual es una sensación que persiste y tiene eso donde piensa que algo va a ocurrir. El miedo, que es una sensación poderosísima de temor. La depresión, que es uno de los problemas cada vez más comunes y más peligrosos, que incluso en el último tiempo con estadísticas ha demostrado que ha llegado al suicidio. La ira o el enojo, como lo conozcan, las manifestaciones de esto incluyen incluso el perder la calma, el control en forma permanente, y las adicciones. Las adicciones se inicia con todo lo que es una situación prohibida, incluso que dañen el cuerpo, como lo mencionaba Lucela con la alimentación y demás,
no solo adicciones es todo lo que es psicofármacos, etcétera, sino también en forma nutritiva. Ahí está, ahí estamos las tres, con nuestros deportes preferidos. Bueno, chicas, la verdad que maravilloso, digno de reconocer el trabajo que han hecho, que lleva un montón de tiempo, y la verdad que la exposición de las tres fue maravilloso, la didáctica, qué bueno que también se dejaron llevar por esta última pregunta, ¿no? Que son cosas que a veces uno dice en la clase, pero que bueno que lo tomaron con el tema del burnout, que es súper importante. Incluso pasa muchísimo también en estudiantes universitarios que trabajan, más estudian, o trabajan, estudian y hacen deporte. También eso puede ser causante de alguna situación. Creo que no quedaron preguntas, no sé, a Lázaro o a Macarena si tienen alguna pregunta. Yo digo, la verdad, perfecto. Incluso mucho mejor que la vez pasada, que había sido excepcional. Bueno, yo les planteo pasar ahí no sé si por ahí Lázaro o Macarena querían comentar algo más de lo que habían hecho ustedes, para así tenemos tiempo de hablar de la evaluación. ¿De los nuestros? ¿Querés que expongamos? Más que exponer, Lázaro, ¿te parece comentar algo más por ahí que las chicas no comentaron y que ustedes sí lo tenían preparado, o alguna temática más? No, si querés podemos responder las preguntas que nos habías dicho vos, ¿te acordás? ¿Sí? Dale. Que era una era hacia dónde va la actividad física, Ujú. creo que era la otra era qué hace la gente, Las- hacia dónde va, hacia dónde quiere ir. ujú. Y ¿cuál era la otra? Por aquí la tenía anotada, no me acuerdo. Dame un segundito. Una era hacia dónde vamos Ahí Ujú. está esa. y la otra sí era hacia dónde quiere ir la gente y la otra sí hacia dónde va la actividad física. Porque nosotros creo que nos había tocado otra temática y bueno, habíamos hecho otra cosa, pero como no hay tiempo, si quiere respondemos esas preguntas que nos hizo usted. De 10, de 10. Si querés arranco yo. Que la primera pregunta era ¿hacia dónde va la actividad física? La actividad física del futuro no solamente será moverse, sino es vivir el movimiento. Será más incluida, placentera, conectada con la salud integral de la comunidad y el entorno. No se tratará solo de entrenar, sino de habitar el cuerpo, expresarse y construir una vida sana, activa y saludable. Va más en un enfoque que incluye la salud mental, lo emocional, lo social, integrando prácticas en movimiento como la yoga, la respiración consciente, etcétera. Después dice, ¿qué hace la gente? ¿Hacia dónde quiere ir la gente? Hay muchas personas que desean moverse más y mejorar, pero no necesitan condiciones que lo permitan, que sería el tiempo, la seguridad y la accesibilidad a realizar deportes. El camino que busca no es solo el del esfuerzo extremo, sino de movimiento significativo, que sea agradable y conectado con su vida real. Maca. Bueno, y después hacia dónde vamos, que dice, vamos hacia una sociedad que entiende el movimiento como derecho, necesidad y oportunidad. No solamente la recomendación médica o estética, la promoción de la actividad física será más inclusiva, accesible y, emocionalmente y significativa y tecnológicamente avanzada, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el bienestar colectivo. Y esas eran las preguntas que nos habías Ajá. mandado. Eran Sí, tres. yo lo tomo un poco, me gustó, está muy bien como síntesis, pero lo veo muy romántico. Te repregunto, ¿no? ¿Ustedes creen que la sociedad actual contemporánea en la que ustedes se desarrollan, el barrio en el que están, el edificio, la casa, los vecinos, eh, se estimulan de esa manera, de la yoga, del compromiso con la sistematicidad de la actividad? ¿Ustedes lo ven en la sociedad eso? No, mirá, yo te hablo siendo hombre, que la mayoría de las personas, de los varones,
nos desestresamos, nos olvidamos de nuestros momentos personales malos jugando a la pelota. Alquilás una canchita de fútbol, una horita y te olvidás de todo. Es una hora que no pensás nada, solamente en jugar a la pelota. Después si salís lastimado, eso es otra cosa. Pero la gente se desestresa o yendo a caminar, es una caminata recreativa o bicicleteada urbana, pero yo con la yoga no me siento muy identificado. Pero vos ves Acá que la uno gente también practica. Perdón, perdón. que cada uno se desestresa a su manera. O sea, Lázaro tiene una manera de desestresarse que es jugando a la pelota, yo tengo otra que es yendo a taekwondo y cagándome a trompadas, que esa es la mía, pero cada uno tiene su manera de desestresarse y cómo eh, lo viva, supongo. Pero sí, está muy bien, pero es en el caso de ustedes. Pero nosotros estamos hablando de la sociedad actual, digamos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de escuela que ya no están más, que están cada uno en sus lados, que no están acá en el profesorado. También, digo, utilizan como mecanismo la actividad física sistemática, porque un partido, bueno, lo podés hacer una vez a la semana, pero no es una actividad física sistemática porque es una vez a la semana. Yo digo, la nutrición del ejercicio se hace en nuestra sociedad actual. Ya, más que No, nada yo pienso que sería como una caminata urbana, lo que sería como alguna actividad que haría a diario. Pero más de eso, también podés hacer deporte externamente, no digo que vayas todos los días, pero más que nada una caminata urbana o practicar otros deportes 2 veces por semana, para mí basta y sobra. Bueno. Bueno, muy bien, muchachos, muchachas. La clase que viene tenemos el parcial. No sé si alguien tiene alguna propuesta. Sé que el parcial pasado le fue relativamente bien, como comisión estamos hablando, ¿no? Yo les había puesto dos preguntas, en realidad, bueno, tres. La primera había sido, bueno, ¿qué nos interesó más? Recuerden que el parcial que vamos a tomar ahora tiene que ver de los contenidos, no de los que ya trabajamos, sino de los que ya trabajamos, de los que ya evaluamos en adelante, y después el TIF que tienen que hacer cualquiera en sus condiciones, ahí sí va a ser el de integrar todo, ¿no? Pero a priori esto es selectivo. Va a arrancar de la clase que posterior a la evaluación hasta la clase del día de hoy de la actividad del profesional de la educación física. Entonces, una de las por donde me gustaría empezar es que ustedes durante la semana contesten a la pregunta de, bueno, ¿qué fue lo que más nos interesó, ¿no? Para partir por el interés. Y en base a eso como la evaluación va a ser a libro cerrado, o sea, ustedes van a ir con una lapicerita o si acá o lo van a hacer en la computadora, lo van a entregar en un Word, nada, vayan con la intención de no tener, pues no van a tener tiempo, la necesidad de estar revisando un montón de cosas, ¿no? Y partir por el interés me parece que está fundamental. Y cuando hablemos de qué nos interesó más, pensemos en qué me acuerdo, ¿no? Me siento ahora acá, hace una hora, y digo, ¿qué me acuerdo de teoría? A ver la clase, mirar los títulos y decir esto que me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, e ir haciendo, ¿no? Un estadigrama que establezca, o un mapa conceptual que establezca cada uno de los elementos que más me interesaron. Y después, bueno, pensar juntos a partir de ahora de cómo consideramos nosotros posibilidades de preguntas que nos permiten fijar más los contenidos. A mi modo de ver, hicimos una evaluación grupal donde ustedes expusieron en tiempo récord la solución de algunas incógnitas y lo que yo les voy a plantear para la clase que viene es un poco un parcial más tirado hacia la ludicidad, de que ustedes respondan incógnitas ya, ¿no? Y solucionen problemas. Y que para la solución del problema, entonces, esté el uso de la técnica, o sea, del elemento teórico que nosotros ya sustentamos, que nosotros ya tenemos. No sé si llegar al margen de preguntarle por autores, pero sí del concepto y a través de la propuesta que ustedes puedan dar. No van a ser construcciones agrupadas en clases, no le vamos a pedir que diseñen clases, quizás en que tienen alguna idea, ni tampoco de ejercicios. La idea es que encontremos en posibilidades de notación que yo les voy a dar un sujeto que realiza tal y tal cuestión y pasa por acá y pasa por allá, ¿con qué aspecto estudiado lo podemos traer a colación? Justifique, ¿no? Entonces que ustedes se den cuenta que todos los contenidos que nosotros vimos desde la teoría también se dan en la práctica.
¿Qué les parece? Va a ser una evaluación mixta en cuanto a la complejidad, ¿no? Simple a la percepción visual, de entender qué es, pero complejo en la selección de realmente qué es lo que está pasando. Entiendo la pregunta, es muy amplia y me va a costar mucho seleccionar contenidos o técnicas o propuestas teóricas. Por eso digo Creo que que... va a ser el mayor desafío, como nos pasa a veces en psicología. Nos hace una pregunta, la querés responder y la querés responder con todo, y de repente te encontrás con 20 hojas o 20 minutos hablando, y Ajá. decís, bueno, pero tengo que elegir, ¿qué es lo mejor? Ujú, Pero está bueno porque es donde finalmente vinculás y decís, bueno, ¿qué entendí, qué no? claro. ¿O qué me quedó más? Ujú. Estoy anotando, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿Ninguna sugerencia? Bueno, entonces, bueno, nos encontramos el miércoles que viene a realizar durante 2 horas, si en caso de que requieran un poquito más, ahí lo vemos. Vamos a intentar ir haciéndolo por preguntas. A mí me gustaría hacer por ejemplo, un PowerPoint, un precio donde yo vaya pasando y todos contesten esa, cerramos, vamos a la segunda, tener 20 minutos para contestar esa, pasamos a la tercera, entonces ustedes vayan anotando en un Word o después lo pasan a PDF por donde lo quieran entregar, así yo después también, nada, facilitamos un poco también los tiempos, ¿no? Y a veces alguien no llega y si no llegan a la pregunta, supongamos que sea 7, es porque como colectivo no llegamos. Y bueno, nos quedamos con las 6 preguntas precesoras. ¿Está bien? ¿Les parece? Y bueno, nada, cualquier pregunta que tengan durante la semana, bienvenido, me preguntan, profe, estuvimos leyendo esto, la verdad que esto no lo terminé de entender en clase, no lo termino de entender ahora, ¿qué me puede facilitar? Y ahí estamos al pendiente para acompañarlos, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, No profe. entendí bien, profe. Bueno, ¿Es profe, presencial o virtual? Es sincrónico, es igual que ¿Sincrónico? ahora, pero desde tu Sí. casa. Ah, ok, listo. No hace falta ir a Genial. las UDAS. Ok. Yo ahora Porque, ¿te acuerdas que habíamos hablado que era uno virtual y otro presencial? O sea, los dos sí, son virtuales. sí, habíamos hablado de eso, pero recién al ingreso de la clase les dije, les comenté que se nos está complicando, como son muchas comisiones las que tenemos, para poder lograr que todas las UDA en los horarios de las cruzadas tengan disponibilidad. Y tampoco queremos exigirle, porque es una exigencia, a algunos de una manera y a otros de otra manera, que podría ser, pero que este cuatrimestre por lo menos consideramos que no era, no hacía falta. ¿Sí? Bueno, chicos, chicas, un placer, cuídense mucho. Como siempre, fue maravilloso haberles escuchado. Y bueno, voy a poner todo de mí para hacer un parcial que esté a la altura. Gracias, profe, buena semana. gracias, Muchas profe. gracias, Chao, Chau, profe. chau. chao. Buena semana. Chao, chao, cuídense mucho.